Hey, hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Round Desprevenido. Bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma. Estoy emocionado, Darío, porque hemos venido como una serie de temas de la CIA. Mucha gente nos ha dicho como, wow, la CIA tiene aquel montón de información. Y este tema en específico, de hecho, este es uno de los temas que le gusta a Irma, de la CIA y la mafia, porque salió la película de Irishman. Entonces es un tema que a mucha gente está emocionada por verlo, y yo también. Sí, o sea, la CIA, ¿qué podemos hablar de la CIA? En los últimos 100 años, básicamente la historia ha sido escrita por ellos. Hay un montón de operaciones secretas que la gente no conoce y cosas por ese estilo, que por eso vale la pena que hemos estado todos estos episodios desclasificando la información de la CIA, que cabe mencionar, creo que hemos sido atacados durante todo este tiempo. Han pasado cosas extrañas, ¿verdad? ¿Vos crees? El miércoles pasado se fue la transmisión, ¿te acordás? Al inicio hubo un glitch ahí todo raro. Puede ser, ¿verdad? Ya nos han pasado varias veces, pero muchas de las cosas, bueno, la mayoría de las cosas, creo que todas las cosas que hemos dicho ya están confirmadas, o ya hay documentos que la CIA ha dicho sí, esto pasó, o si hay documentos que la CIA ha dicho ok, pasó esto. Muchos de los documentos desclasificados en los John F. Kennedy Papers, que habla mucho de la mafia y el link de la CIA, están tachados, y muchos de otros papeles desclasificados también están tachados como para no dar toda esa información. Y sí, la CIA, o sea, sabemos que es una entidad muy, muy grande, y que en los años 1950 hasta 1970, creo que ahí fue la parte de la Guerra Fría, pasó bastantes cosas súper raras, desde MK Ultra, que lo estuvimos hablando, desde espionajes, derrocamiento de gobiernos, un link posible bueno, hay una operación 40, no sé si la has escuchado, que una operación 40, que era una operación 40 de la CIA, donde querían derrocar a regímenes que no estaban de acuerdo a la filosofía de Estados Unidos. Más adelante vamos a estar hablando eso, pero ¿ustedes qué piensan ya para entrando en materia como la CIA y la mafia? Desde que salió esa película de Irishman, todo el mundo ha empezado a buscar como mafiosos de la CIA y todo ese link, a ver si es todo cierto. Como que la mafia era quien hacía parte del trabajo sucio a la CIA. Sí, por así decirlo, sale. Oírme está en modo enigma, dicen. Modo enigma. Dice Donaldo que está como en perfil de investigadora de los 70, buscando información Sobre la mafia. sobre la mafia. Pero sí, hay bastante tema. En esa película, de hecho, de Irishman, hablan mucho sobre cómo la mafia tiene un link con los John F. Kennedy. Las personas que no han visto esa película deben de verla para entrar en materia sobre cómo se movió ese mundo de la mafia, que era como un reinado en los Estados Unidos que se movían en todos lados. Entonces, de hecho, tenían muchos conectes hasta en Cuba. Cuba era uno de los lugares como más codiciados por la mafia, por así decirlo, desde que Fidel Castro entra y les quita como todos esos casinos. Los hoteles, los los casinos. hoteles. Ahí Ajá. Bueno, particularmente hubieron dos cosas que sucedieron en los años 50, 60, porque en el 61 fue cuando Fidel Castro comenzó su régimen. Y lo primero es esto, que Fidel Castro decide echar a todos los gringos, a todos los casinos y los hoteles, que eso afectó a la mafia. Y en segundo lugar, llamó poderosamente la atención, lo que hizo que la CIA y la mafia quisieran unirse para sacar a Castro del poder, fue que Fidel Castro también se alió con Rusia. Sí. Entonces la mafia tenía un buen motivo para eliminarlo, y la CIA también, entonces se aliaron para hacerlo. Sí, más adelante vamos a estar hablando más detalle de cómo fue que Fidel Castro como que tenía su red de espionaje para que ver todos esos ataques que la CIA y la mafia le querían hacer, y cómo él sobrevivió hasta
hasta los 90 años. Sí, la verdad es que no sé cuántas otras personas en el mundo a través de la historia podrán decir que sobrevivieron a intentos de asesinato durante toda su vida por parte de la CIA. ¿Cuántos había mencionado que era el Hay un asesinato? dato que tenemos de que, bueno, particularmente a Fidel Castro se le hicieron más de 634 intentos de asesinato. Fue, pucha, ¿cuántos? 634. 634. Casi 1000 formas de morir. Sí. Imagínate que entre esos, bueno, como decías Sí. vos, más adelante vamos a ahondar un poquito más, de todo tipo de teorías locas, vos, habanos explosivos, almejas con bombas, bueno, Pucha. envenenamiento, Pastillas que lo querían envenenar. pastillas, de todo. Sí, de hecho, hay un montón de libros que hablan sobre cómo la CIA y la mafia hubo ese link, pero hay algo que a mí me pareció bien interesante en la investigación que hicimos, Darío y Irma, que fue sobre un agente de la CIA que él se retiró en los años de 1968, él se retira de la CIA, y más que todo creo que fue porque él era religioso, muy cristiano, y al mirar todo eso que hacía la CIA, dijo, no puedo más, o sea, no puedo más. Algo más o menos parecido a lo que fue Snowden con la NSA, de que espiaba a la gente y desclasificó aquel montón de información. En este caso sería Philip Agee. Philip Agee fue un agente de la CIA, escritor, mejor conocido por ser el autor del libro de 1975, Inside the Company of the CIA Diary, donde ahí desclasifica aquel montón de cosas que la CIA manejaba en ese tiempo. Y ustedes saben, al desclasificar eso, la CIA brincó y dijo, sos un traidor. De hecho, creo que fue Bush que lo estaba diciendo de que él fue responsable de la muerte de alguien. Y bueno, en ese libro él habla sobre cómo la CIA estuvo involucrado no solo en la parte con la mafia y Cuba, sino cómo estuvo involucrada en Latinoamérica en sí, cómo se movió por Latinoamérica. Básicamente la CIA es responsable de poner el montón de los caminos que se utilizan hoy para transportar drogas fueron creados en los 60 gracias a contratistas de la CIA. Por eso es que cabe mencionar que el efecto que ha tenido la CIA para que el tráfico de drogas sea tan grande como es hoy, o sea, no se puede ni calcular. Estaba viendo un artículo de RT, no recuerdo quién era que decía esto, que básicamente el cartel de Sinaloa no podría ser igual de grande como hoy si no fuera por la CIA. Pucha. Y sí, me acuerdo que en el episodio pasado en la CIA y drogas hablábamos como un agente de la CIA ayudaba a estos carteles. Sí, contratistas. Ajá, contratistas. Incluso no sé si ustedes han visto esta serie Narcos México, que es muy buena, por cierto, donde se habla del asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA. Hay una parte ahí que incluso se menciona participación de Ramón Mata, que a Ramón Mata lo capturan por este asesinato, Sí. porque se encontró ADN de él en la escena del crimen de Kiki Camarena. Pero la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la DEA, proveyó de armas a algunos de los nicaragüenses que estaban en contra del régimen sandinista. Los contras, creo que eran. Ellos proveyeron de armas a la oposición de los sandinistas durante ese tiempo. Y uno de los lazos para poder hacer eso fue Ramón Mata. Pucha. Sí, de hecho hay un montón de información así que lo hablábamos de cómo esos links y la CIA ayudaba o contrataba, bueno, como decía Darío, contratistas para que hiciera ese lado sucio que ellos querían hacer. Y de hecho eso es lo que este muchacho Philip Agee habla en su libro, que de hecho hay algo súper curioso que él dice que, bueno, no es nada de la mafia en sí, pero él habla sobre cómo él condena un hecho que pasó en México, que se llama la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México, y de que él clasifica como ese fue el hecho desencadenante de la salida de él de la agencia, porque si ustedes se pueden a meter en ese... ¿En qué década pasó esto? Eso fue como en ya te digo, como en 1900, te digo, espérate, aquí lo tengo.
Eso fue en 1968 en México. Fue un movimiento social. Pero no fue esa la masacre de los estudiantes en una avenida muy famosa de México. No, eso fue como... No, no era esa, sino era como un movimiento social donde hubo una masacre y de hecho tenían como policías especiales o secretos. De hecho hay un montón de información sobre eso, pero él dice que ese punto que él estaba involucrado, él fue como la gota que rebalsó el vaso para salirse, pues, y empezó a desclasificar aquel montón de información. Interesante. Y hay un autor, ahorita le voy a decir el nombre, este autor que se llama Jean Guy Allard, fue un periodista que él entrevista a Philip Agee, y de hecho en RT, Miria, ahí lo ponen esa entrevista, y hay una frase que Agee dice: la CIA fundamentalmente es una mafia estatal que actúa de manera secreta y a la que se permite hacer cualquier cosa en el mundo de hoy y está presente en todo el planeta donde esté autorizada y donde no lo esté. Dice, donde no lo esté. Y para las personas nobles, yo diría humanas, vivir dentro de una maquinaria semejante debe ser un desafío terrible. Se vuelven depresivos o deciden actuar. Eso comentó este muchacho Jean Guy Allard después de conocer a Philip. Me imagino yo que por el tiempo en el que sucedió el asesinato de John F. Kennedy, quien tuvo que haber hecho la conexión entre la mafia y la CIA tuvo que ser Allen Dulles. Allen Dulles, Allen Dulles de MK Ultra, él fue el que más o menos, él fue el que autorizó, de hecho, que contrataron que se contactaran con Sam Giancana y el otro, ¿cómo que se llama? Rosselli. Johnny Rosselli. Él fue, de hecho en 2007, la CIA dijo sí, él fue el que autorizó que se hablara con ellos dos para hacer esa misión. De hecho hay documentos de la CIA en la página de ellos donde hablan cómo la CIA les ofreció $150,000 a ellos dos para hacer ese trabajo y ellos dijeron no, lo vamos a hacer gratis. Exacto, se les ofrecieron entre $150,000 y 1.2 millones de dólares. Pucha. Para hacerlo. Cabe mencionar que, como para explicar cómo funciona exactamente la CIA, no es como que la CIA les ofreció directamente, hey, nosotros estamos a pagar $150,000. Sí. Ellos siempre tienen que, lo que estabas hablando vos de cómo la CIA básicamente es un cartel, es una mafia. Ellos lo que tienen que hacer es tener una opción para poder decir, no, nosotros no estemos involucrados en toda la operación. Entonces, en ese caso, ¿cómo hicieron ellos esto? Pues, la excusa que ellos dijeron fue que había un montón de empresas multinacionales que, debido a que Fidel Castro con su gobierno comunista estaba haciendo de que ellos no tuvieran tantas ganancias, y como ellos operaban en Cuba, eso les estaba afectando el negocio. Se dice que estos $150,000 no era que la CIA literalmente se los estaba dando a ellos, sino que se dice que en esos documentos de la CIA decía explícitamente, esto no es una operación del gobierno y este dinero viene por estas empresas multinacionales. Esto es importante para entender cómo la CIA al final puede decir, nosotros no tuvimos nada que ver con esa operación. Y al final utilizan contratistas, personas terceras, para que ellos digan, no, al final es la mafia, cosas así. Sí, de hecho eso lo que es interesante porque sí, estos documentos de la CIA se los vamos a compartir en Facebook, porque sí son bastantes, son como 147 páginas y todas están en inglés y hablan sobre cómo fue que se movieron para contactar a Sam Giancana y a Rosselli. De hecho, hay un tercer mafioso de los más grandes buscados, que era el que estaba en Cuba, que se llama el Traficante, Johnny Traficante, era el que estaba en Cuba y hizo Rosselli fue el que hizo el conecte con Traficante y Giancana para poder hacer esa misión, que obvio ya sabemos, Fidel Castro tenía esa operación en Miami con aquel montón, la red de espías, y no pudieron hacerle nada. Sí, que bueno, si nos vamos un poquito más atrás también, hablando más sobre la mafia, últimamente, vamos a mencionarlo, ¿verdad? Que una de las películas que les recomendamos es The Irishman, que ha sido que se lanzó el año pasado, en septiembre del año pasado, que ha sido muy, muy bien recibida, que se trata sobre un asesino a sueldo, parte de la mafia, el irlandés, que le pusieron ese apodo porque era el único que era irlandés, los demás eran italianos.
habla sobre el trayecto de toda su vida y en estas diferentes etapas se menciona mucho cómo la CIA está involucrada con la mafia. Y uno de los puntos que a mí me parece como de referencia es cuando se menciona, incluso que lo investigamos durante el episodio del asesinato a JFK, que realmente quien terminó de poner en el poder a Kennedy, o quien le dio el acceso a Joe Kennedy, el papá de John F. Kennedy, a la política fue la mafia. Entonces que la mafia sentía que John F. Kennedy estaba en deuda con ellos, porque por ellos él había llegado al poder. Sí, que ellos al final les salió el tiro mal, porque supuestamente, para poner un poco más del contexto, se dice que la mafia le tenía miedo exactamente al hermano de John Kennedy, a Robert Kennedy, porque él estaba en un conjunto, un comité, algo así, donde ellos como que estaban hablando mal en contra de la mafia. Entonces ellos decían, ok, ¿cómo sabemos nosotros, la mafia, Sam Giancana, que tu hijo no nos va a traicionar porque está el hermano Robert Kennedy con este comité? No te preocupes, dijo el papá, Joe Kennedy, eso va a estar todo bajo control. Al final se dice que por eso, como en forma de venganza, porque al final Kennedy dice eso que estaba mencionando de cómo había una conexión con la novia de Sam Giancana para que John F. Kennedy, esa es la conexión entre ellos, y John Kennedy obtenía información de la novia de Sam Giancana sobre la mafia, porque al final las intenciones de John F. Kennedy era de traicionar a la mafia. Que incluso lo mencionábamos extra cámaras, que compartieron la misma novia al mismo tiempo, John F. Kennedy y... Algo que mucha gente no sabe es que John F. Kennedy era bien, digamos, mujeriego. Bueno, Sí. la verdad es que es algo que todo el mundo sabe. Pero eso no creo que todo el mundo lo sepa, que por lo menos las alegaciones son de que él le gustaba hacer, por ejemplo, skinny dipping. No sé si saben qué es eso. No. Cuando te metes en una piscina a nadar desnudo. Dicen que en la Casa Blanca y en así, él hacía fiestas y las personas así, la élite, senadores y cosas así. Sí. Ellos también hacían... Bueno, hay un montón de historias que no son alegaciones, no se sabe que es cierto. Pero por eso dicen que John F. Kennedy, la debilidad eran las mujeres. Que incluso se menciona que su matrimonio con Jackie fue arreglado. Puramente político, era político. Sí, era o nace una familia porque importante. era una familia, que incluso mencionamos también que aparentemente es una familia Illuminati. Dicen que los Kennedy, por lo menos tienen conexiones. Por ejemplo, Joe Kennedy, el papá de John F. Kennedy, fue embajador para Gran Bretaña en la época de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial todos sabemos que es un tema bien delicado y que obviamente si un embajador, y especialmente para Gran Bretaña, era alguien importante. Podrían a poner a cualquier persona. Sí, que durante esta etapa que John F. Kennedy vivió en Inglaterra, fue cuando él escribió un libro sobre por qué cuáles habían sido los errores que Gran Bretaña había cometido. Sí. Y que por eso estaba perdiendo la guerra, porque, Gran Bretaña perdió la guerra contra Alemania, pues tuvo que retirar a sus soldados, que está relatado en esta película muy buena, por cierto, Dunkirk, también súper recomendada, que en ese tiempo, como dijo Darío, estaba Joe Kennedy como embajador y también estaba formándose en la política John F. Kennedy, de lo cual él hizo un libro, su primer libro, porque él creo que hizo como 2 o 3 libros. Hizo durante su vida John F. Kennedy. Es cierto, sí, que de Kennedy que un montón de cosas podríamos decir. Sí, de hecho, bueno, cuando nos metemos y vemos ese trasfondo de cómo Kennedy tiene ese link con la mafia, que también hay algunos documentos que decían que la mafia fue el que los mató. Bueno, en la película, bueno, no en la película, sino dicen en un artículo que había leído, decía de que uno de la mafia está abajo en una alcantarilla cuando le dio el disparo mortal a John F. Kennedy. Y en la película de Irishman creo que dice que dejaron como 3 rifles en Dallas. Que el irlandés menciona de que él fue a Dallas a entregar 3 rifles que eran exactamente del mismo calibre de la pistola del rifle que asesinó al presidente. Lo más seguro están diciendo que Irishman estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy. Bueno, la mafia, ¿verdad? Porque al final también quien mató a Harvey Lee Oswald fue un miembro de la mafia, muy activo una de las personas Jack más Ruby. importantes en Vegas, Jack Ruby. Sí, o sea, eso al final más que todo son rumores, pero son los testimonios de personas que están en la mafia que dicen, sí, a mí la CIA me contrató para matar al presidente de los Estados Unidos. Hay un testimonio, no tengo el nombre ahorita, de un hombre que decía que su sobrino estaba en la mafia, era italiano él,
Y él decía cómo el sobrino le dijo, ah, sí, la CIA me contrató para matar a Kennedy, yo maté a Kennedy. Se dice que él es el que estaba en la alcantarilla, en una foto bien icónica en donde se vieron policías viendo la alcantarilla. Sí, sí. Se dice que él era. Él cuenta la historia, el tío de él, dice que él salió con esa historia porque él sentía la necesidad, ya que poco después que pasó eso, no volvió a ver a su sobrino nunca más. Pucha. Obviamente, ¿cómo te vas a meter a matar al presidente de los Estados Unidos? Sí. Que para mencionar la relación que hay entre el ataque de John F. Kennedy y la CIA y la mafia, es porque obviamente, aunque quienes dispararon al final eran los mafiosos, cabe mencionar que obviamente la mafia no tenía la inteligencia ni todo, digamos, el potencial para hacer una operación de ese tamaño. Obviamente la CIA tuvo que haber coordinado todo, desde como las personas que están en el lugar y todo eso. Por eso es que al final, como siempre, la CIA lo que más que todo que hace es que ayuda. Ellos no es que contratan a alguien para... Bueno, sí contratan personas, pero no es como que es de la CIA, sino un contratista, un tercero que hace ese tipo de cosas. Y hay un montón de pedazos de evidencia que sugieren que este es el caso. Está, por ejemplo, algo que hemos mencionado, que es el testimonio de la agente E. Howard Hunt, que él hasta salió en el comité hablando de John F. Kennedy, una persona que fue también asistente de Allen Dulles. Podemos ver que era una persona grande. Al final el hijo, salió un testimonio de él, ya para cuando él ya se estaba muriendo, tuvo... Sí. Como vos sabés, cuando te morís, vos querés... Al final quieres decir todo para no quedar con ese cargo de conciencia. El cargo de conciencia, exactamente. Él al final sacó unas grabaciones en donde él admite que él ayudó de parte de la CIA, como por decirlo así, la parte de inteligencia, para matar a John F. Kennedy. Esto es un testimonio que aunque puede ser al final mentira, pero hoy, por ejemplo, lo están viendo él testificando sobre algo... ¿cómo se llama? De unos cables fraudulentos que él hizo. Como pueden ver, una persona que tenía influencia, que al final él sabe, con ese testimonio, para mí por lo menos le da veracidad. Sí, o sea, son esos footage, o sea, esas partes o esas cositas chiquitas que te dicen cómo el link de la mafia está muy alegado a la CIA. Y de hecho, o sea, eso es lo bueno y lo importante que ha hecho... en 1977, cuando empezaron a desclasificar aquel montón de documentos de la CIA y de John F. Kennedy, es donde sale información del portal de la CIA diciendo que sí, hubo un link, o sea, está confirmado. Pues de hecho ese es un documento de la CIA, del portal, donde aquí habla sobre cómo la CIA y la mafia tuvieron un link confirmado, pues. Y ahí donde dice Allen Dulles, que fue el que dice, retomando lo que decía Irma, era que él confirma en agarrar a estos dos mafiosos para bajarse a Fidel Castro. ¿Y ustedes cuál creen que fue el principal motivo por el cual la mafia quería deshacerse de Fidel Castro? Esa parte, en lo personal, no me metí mucho a eso, pero para que... ¿cómo se llama? Giancana y Traficante hayan dicho no, y Rosselli, no vamos a querer aquel montón de dinero, nosotros tenemos nuestras propias cosas para bajarnos. Aquí hay dos puntos muy curiosos que como que se complementan, por así decírselo. Bueno, dos figuras, la figura de John F. Kennedy y la figura de Fidel Castro. En un inicio, digamos que era como un trato como por debajo de la mesa, de que John F. Kennedy se iba a encargar de sacar a Fidel Castro del poder, porque ya lo dijimos en un principio, por decirlo así, Fidel les estaba haciendo la quiebra con todos los hoteles y los casinos, y la mafia se estaba expandiendo desde Cuba hasta toda Latinoamérica. O sea, Cuba es un punto muy estratégico entre Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces está por demás decirlo de que John F. Kennedy se tenía que encargar de sacar a Fidel Castro del poder. Entonces comienzan a hacer estos intentos de asesinato hacia Fidel Castro. Fidel Castro elimina la libertad de prensa, se alía con la Unión Soviética, y es algo que está comprobado. Durante más de 15 años los presidentes de Estados Unidos estuvieron de acuerdo con todos los intentos de asesinato hacia Fidel Castro. Y la verdad que yo no entiendo por qué John F. Kennedy no lo logró. Porque como lo que estábamos mencionando, pues incluso había una misión llamada 11905, que esa era la encargada de matar a Fidel Castro por parte de la CIA. Y entonces aquí entran ese montón de teorías locas que estábamos hablando. En un inicio, con los lazos con la mafia, se intentó hacer que Fidel Castro fumara un habano que fuera un explosivo.
y no lograron hacer que él se lo fumara. Incluso después de eso, Fidel Castro hizo su propia empresa de habanos que se llama Coiba, para evitar que le volvieran a hacer otro intento de asesinato como ese. Después entra la mafia y intenta envenenarlo a través de las fiestas y estas personas que todavía quedaban en Cuba como infiltradas por parte de la mafia, poder envenenarle sus bebidas, darles pastillas. No lo lograron. La mafia definitivamente, incluso hasta de gratis que intentaron hacerlo, no lo lograron hacer. Luego viene un doctor, que no recuerdo el nombre del doctor, la CIA lo contrata, que es un científico que estaba en Cuba, que Cuba también se ha destacado por sus descubrimientos y avances médicos. Este doctor en Cuba trata también de envenenarlo y no lo logra hacer. Y él se retira decepcionado de esta misión de matar a Fidel Castro a raíz de la humillación que sufrió la CIA en la batalla de Bahía de Cochinos. Aquí este doctor decide retirarse, pero la CIA intentó de nuevo y lo que hizo fue contactar a una de las amantes de Fidel Castro, que su nombre es Maritza Lawrence, y la entrenó por un montón de tiempo para que ella lograra estar cerca de Fidel Castro, porque durante todo ese tiempo nadie había podido estar lo suficientemente cerca a él para lograr asesinarlo. Lo que pasa es que cuando ya ella estaba con Fidel Castro a solas en la habitación, ella le confesó todo, que la habían entrenado y que lo tenía que matar, y hasta le entregó la pistola con la que lo tenía que matar, que en una entrevista en 1993 Fidel Castro muestra esa pistola con la cual su amante tenía la misión de matarlo. Luego también siguen un montón de teorías locas, o sea, parece, la verdad es como para hacer un libro, una película solo de los intentos de asesinato a Fidel Castro. Fidel Castro era muy aficionado de de ir al mar a nadar temprano en la mañana. Entonces la CIA puso un montón de explosivos en almejas, en la playa. What the heck? Pero no lograron asesinarlo, como que los explosivos tenían muy poca cantidad de pólvora para lograr asesinarlo. Como eso no funcionó, entonces él hacía buceo, Fidel Castro. Entonces se les ocurrió una idea, que esta así como de las más ridículas que encontré, de que lo que quisieron hacer es como poner como un arrecife o como una concha marina así súper atractiva para que Fidel Castro se acercara y la mirara, y que cuando él estuviera cerca dispararla remotamente. Imposible en el mar, habiendo tantos arrecifes, tantas cosas donde poner tu atención, que fuera a poner la atención en una sola. Entonces también falló este intento de asesinato, y así como mencionamos, más de 634 intentos, que nunca la CIA pudo matar ¿te imaginas la frustración de la CIA y nunca lo pudieron matar? Pero todo esto era porque Castro tenía tenía esta red de informantes que también le decían, esto va a ser la CIA, no vayas por allá, van a atacar a tal hora. En Miami había leído que se convirtió en una guerra secreta, por así decirlo, porque estaban los de la CIA y los de Fidel Castro, y era bastante como esa guerra de información, mucho de espía, y esa era una zona bien conflictiva, no en el sentido armado, sino en la parte como secreta. Espionaje. Como vos decías eso, de que habían literalmente, eso mucha gente no sabe, espías afuera de Cuba espiando a favor de Fidel Castro. Y de hecho hay documentos, ya les voy a pasar el print de documento de la CIA donde confirma esto que les menciono, sobre cómo Fidel Castro tenía esta red de espías, de informantes. Todos estos documentos que le estamos pasando los tiene la CIA, ya están desclasificados y ustedes lo pueden leer, son bastantes. Los últimos que salieron fueron los de John JFK Papers. Ahí está, ahí donde habla sobre cómo Castro tenía este link, o sea, esta red de informantes, de espías. Qué interesante. Y que la mafia también le proveyó de armas a la CIA o a personas en Miami para que fueran partícipes de esa batalla en la Bahía de Cochinos. Sí, ese fue como, aquí ya no podemos más y nos vamos. Pero hay libros, sé que hay bastantes libros
tenías un libro en especial, Irma, que hablaba sobre la mafia. Mafia Spies. Mafia Spies. Que ese, de hecho, el autor hablaba sobre cómo... O sea, que hay un montón de cosas desclasificadas en ese libro. Sí, bueno, él habla sobre, sobre John F. Kennedy, Fidel Castro, todos los espías que están incluso en el mundo de las drogas de Latinoamérica, como lo mencionábamos en el programa anterior. La CIA está metida en todo eso, o sea, la CIA tiene conexiones con lazos criminales, no solo con la mafia, pues, sino en todo el mundo. Tiene lazos en todo el mundo, pues, que como decíamos al principio son los que le hacen el trabajo sucio. Ahí le mandé a Donaldo como el link de donde está hablando el autor sobre el libro. Para profundizar un poco en eso de cómo la CIA siempre ha estado metida en el mundo del narcotráfico, que eso es bastante importante para ver cómo la CIA está relacionado a la mafia, a las carteles y todo eso. Una de las primeras operaciones que por lo menos se dice que la CIA ayudó a básicamente que el contrabando del opio, el Kuomintang, creciera, eso es porque ellos ocupaban conseguir fondos. Entonces, la CIA ayudó a pasar contrabando opio de China y Bangkok, proporcionando aviones de la empresa Air America, que eso lo hablábamos con Mauricio, cómo se utilizan empresas privadas para traficar droga a gran escala. Una cosa ya son tener un par de kilos, y otra cosa están hablando toneladas. Entonces esta operación, que es conocida como Triángulo de Oro, es, si quieren ver un poco de los inicios supuestamente que ha tenido la CIA en eso que es el contrabando de drogas. Esto fue como desde la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar, por ejemplo, de que al final ese modus operandi la CIA siempre lo siguió a lo largo de los años. Por ejemplo, no sé si te acordás cuando hablamos del Vaticano, hace tiempos que hablamos del Banco Ambrosiano. Ah, sí, el Banco Ambrosiano, que de hecho ellos financiaron a los Contras también. Y también fue financiado por la mafia. Hay una conexión con la mafia. O sea, ellos literalmente, el Banco Ambrosiano fue utilizado para lavar dinero de la mafia. Es increíble eso que vos decías, por ejemplo, que el dinero fue utilizado para los contras, también fue utilizado para la guerra de Nicaragua, perdón, no recuerdo. Y es increíble porque ellos financiaban los dos lados. Sí. Digo, ¿cuál es el punto para el Vaticano que quiere financiar los dos lados? No sé. Pero eso lo pueden buscar. Neutro. El caso del Banco Ambrosiano. Como caer bien parado siempre. Sí. Eso lo entiendo cuando sos como una familia, ¿me entendés? Pero cuando sos el Vaticano, digo yo, ¿cuál es el punto? Pero eso es importante porque está viendo unos documentos relacionados a la investigación del FBI al Banco Ambrosiano que detallaban una conspiración criminal vinculando la mafia, el Vaticano y una logia masónica. What the heck? Que esto es bien interesante porque más adelante vamos a hablar de eso, los masones y todo eso. Y aquí miramos cómo las sociedades secretas se utilizan para hacer actos ilegales como eso. Esos son los documentos de la investigación del FBI. Que no sé si han escuchado ustedes de la Operación Gladio. Gladio, no. Fue un programa durante la Guerra Fría en donde los servicios de inteligencia de Estados Unidos se unieron con otros grupos como el Vaticano, la mafia, masones y grupos paramilitares con intención de prevenir la expansión de la Unión Soviética y el comunismo mediante el uso de ataques terroristas de falsa bandera a lo largo de Europa. What? Ya estaba leyendo como aproximadamente 1000 ataques que ocurrieron desde los 60 hasta los 90. Todos fueron en esta Operación Gladio, patrocinada y financiada por la CIA y más que todo NATO. Eran países de la NATO, que es una organización de... Bueno, NATO. Entonces, ellos lo hacían con la intención de ocasionar miedo y decían, ok, este ataque fue creado por personas de izquierda, comunistas o la Unión Soviética. Al final era la misma CIA y sus gobiernos, o mejor dicho, personas de su gobierno que hacían estos ataques. La intención de esto era para poder financiar las operaciones. La CIA le permitió, estas operaciones de Gladio, la CIA le permitió a la mafia establecer rutas de tráfico de drogas en el mercado estadounidense, pero restrictos a vender en solo colonias pobres, que era lo que vos mencionabas, que eso fue lo que dijo Gary Webb, que lo mencionamos en el podcast pasado, de cómo él decía que al final la CIA básicamente utilizó las drogas como una, por decirlo así, arma racista, en donde ellos literalmente hacían que solo vendieran las drogas en colonias pobres. Entonces al final afectaba a muchas personas, ¿me entiendes? Latinos, afroamericanos y cosas así. Sí, que trajo aquel montón de la parte de las drogas a esos lugares de bajos recursos y empezó todo la guerra del opio en esas comunidades. Correcto, o sea, y lo que cabe mencionar es que al final eso es con intención. No fue que accidentalmente le iban a vender a los guetos, no. Solo en los guetos, así decía la CIA, y solo ahí pueden vender. Si quieren saber más de la Operación Gladio, hay un libro que se llama Operation Gladio, The Unholy Alliance Between the Vatican, the CIA and the Mafia.
de Paul L. Williamson. Entonces, eso que estaba leyendo hoy es increíble, cómo la conexión entre el Vaticano, literalmente la mafia y la CIA. Por ejemplo, una de las funciones principales que realizaba el Vaticano era facilitar el lavado de activos mediante su red de bancos, principalmente el Banco Ambrosiano, del cual Roberto Calvi fue el presidente. Que lo arrestaron, bueno, murió, lo mataron, creo que fue. Tuvo una historia, ¿me entendés? Que súper rara. Todos sospechamos de la historia. Vos decís, ok, no puedo creer nada. Siguiendo en la investigación que hizo el FBI, eventualmente el FBI comenzó a investigar una rama de la mafia italiana conocida como la Cosa Nostra en 1981, encontrando una conexión con Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, y esta mafia. Un año después de este reporte, presentaron cargos contra Calvi, a los cuales él apeló. Durante su apelación, Calvi estaba esperando el próximo juicio. Antes de que este juicio llegara, Calvi fue encontrado ahorcado colgando del puente Blackfriars semanas antes de que se fuera a su juicio. Y semanas antes de que lo encontraran colgando en el puente, su secretaria supuestamente saltó de la ventana de un edificio. Wow. Sí, me suena me suena un poco familiar eso. Pero sí, o sea, todo esto lo que hablamos, o sea, tienen mucha coincidencia para no sacar aquel montón de información. Y me acuerdo en ese episodio del Vaticano haber investigado de eso. Y sí, la muerte de él fue súper rara con todo eso que empezaron a descubrir y de que estaba linkeado con la mafia. De hecho, cayó en bancarrota el Después banco... de eso no sobrevivió a eso. Ajá. Y no sé qué fue, el Vaticano como que se retractó, que los estaba ayudando y los dejó solos. ¿Sabes? Yo estaba leyendo como el papeleo legal que llegaron ahí. Es increíble, no sé. Como vos sabes que el Vaticano básicamente es su propia nación, es una monarquía, creo que tal vez de las pocas monarquías hoy en día. Como ellos tienen básicamente el banco, es el banco oficial del Vaticano y todo eso, ellos dijeron, bueno, como nosotros somos nuestro país, no nos pueden investigar. Ya. Esa fue la excusa que dio el Vaticano y por eso no pasó nada más. Pero como vos decís, fue encontrado que el Banco del Ambrosiano tenía conexiones con la mafia. Que siguiendo la historia de la investigación del FBI, aquí viene la parte más rara, que es la parte de la logia masónica. Wow. Después de la muerte de Calvi, el FBI siguió su investigación y encontró una conexión entre el Banco del Vaticano y una logia masónica de Italia. Cuando arrestaron al financiador de fascistas, Licio Gelli, encontraron una lista de 962 miembros de la logia masónica conocida como Propaganda Due. Esta logia tenía la diferencia de que era puramente política. Entre 1965 y 1981, esta logia condicionó al sistema político de Italia al infiltrar personas de la logia dentro de la magistratura, el parlamento, las fuerzas armadas y la prensa, ocasionando que los medios de comunicación reportaran sobre la logia en la prensa como la logia masónica que controla Italia. Así cuando salió este escándalo, así lo reportaron. Cabe mencionar que la CIA apoyaba a la logia enviando $10 millones anuales. Como te digo, era una logia que tenía un montón de control político en Italia. Obviamente la CIA se podía beneficiar bastante con eso. Para mencionar como personas y para que miren lo influyente que fue esta logia, personas como Michel Sindona, que fue arrestado cuando se encontraron sus conexiones a la mafia, perteneció a esta logia. Roberto Calvi, que fue el presidente del Banco Ambrosiano, también perteneció ahí. Silvio Berlusconi, que fue en ese tiempo un futuro primer ministro de Italia, también perteneció a la logia. Y 121 miembros de la Iglesia Católica pertenecían también a la logia, a pesar de que en ese tiempo ser miembro de una logia masónica era punible con excomunión. Pucha. Creo que eso lo cambió ahorita el Papa Francisco, no estoy seguro, me parece. Había leído una noticia más o menos así parecía. Pero, pucha, qué conexión más loca. La CIA, Vaticano y los masones. No sé si sabíamos... Sí. No sé si sabíamos... Sí, eso es como lo más loco de todo. Qué Sí, buen oye. convito ahí, ¿verdad? O sea... Para un teórico conspiranoico sí, es como todo. Es como el pastel. Sí. Que cabe mencionar pues que al final sí pasa. Eso ha sido comprobado. Al final, como te digo, una investigación de la FBI. Sí pasa. La gente no lo cree, pero pasa. Sí, la FBI y la CIA tienen aquel montón de información. Y no imaginemos el Vaticano de cómo se han movido alrededor de la historia. Y más en ese tiempo, como en 1950, 1975, fueron que pasaron aquel montón de cosas. Aquel montón de comisiones, la comisión Warren, comisión Short, donde investigaban a los de la CIA, MK Ultra, la relación con la CIA y la mafia, que de hecho hay tantas operaciones en donde hay una operación 40 que les mencionaba, que fue una operación creada
secreta por la CIA destinada a derrocar jefes de Estado pocos afines con la política de Estados Unidos. Y ahí están con lo de Kennedy, también van hacia África, Vietnam, aquel montón de operaciones. Pero todas estas operaciones que nosotros vemos como teorías de conspiración o qué fue lo que pasó, o estos documentos donde están cosas en el aire como la muerte de John F. Kennedy o esos links de la mafia, todo pasó en ese tiempo, desde 1950 hasta el 75, por así decirlo. Una pregunta, en ese tiempo, de este periodo de tiempo que vos mencionaste ahorita, ¿cuál fue el personaje de Hollywood de ascendencia italiana que fue más influyente? Frank Sinatra. Y Frank Sinatra tenía lazos con la mafia. Sí. Ahí se viene también links entre la mafia, Hollywood y la CIA. Sí, que de hecho Frank Sinatra, bueno, hablaban sobre que él como que tuvo una relación con Giancana y que fue Frank Sinatra que le presentó a John F. Kennedy a Giancana. Ajá. Y que Frank Sinatra fue el que le presentó a la mujer, pucha, que estaba buscando a la mujer todo. Se llama Judith Campbell Exner. Que era periodista, ¿verdad? Sí, esa era, bueno, era la novia de Giancana, no sé si era periodista. Era periodista. Creo que John F. Kennedy estaba enamorado de ella, muy enamorado de ella, y quería casarse con ella. Ujú. Y no lo dejaron, y por eso fue que lo casaron con Jackie. Porque él quería casarse con ella, con esa mujer que era periodista. Ujú. Y que era novia de Y Giancana. que le sacaba información, pues. Y se la pasaba a Giancana. Era como el link entre la mafia y los Kennedy. Sí, que según el libro que se llama Handsome Johnny, The Life and, bueno, lo que decíamos antes de Johnny Rosselli, supuestamente en esa, cuando Sinatra va a presentar a Joe Kennedy, el papá de John F. Kennedy, con Sam Giancana, que era el líder de la mafia italiana en ese tiempo, supuestamente Frank Sinatra le dice, yo creo en este hombre, refiriéndose a John F. Kennedy, y le dijo, yo creo que nos va a hacer a nosotros como que Sinatra, vos si lees esto desde el punto de vista de Sinatra, como que si Sinatra estuviera metido en la mafia. Según este libro, esto fue lo que él dice supuestamente, creo que nos va a hacer a nosotros un buen presidente. Con tu ayuda, nosotros podemos hacer que esto funcione. Supuestamente se lo dijo Sinatra, Sam Giancana. Entonces, no sé, es raro. Hasta escalofríos me dieron Sí, ahorita. no, es que dicen que el link de Frank Sinatra con la mafia, el FBI decían que era bien raro, pues, porque eran como sus amigos, pero era como estás o no estás. De hecho, el FBI, en los files del FBI, habla sobre cómo Frank Sinatra llevaba a varios de la mafia como antes de sus conciertos, después de sus conciertos, como a platicar. Era como un reloj suizo, decían así, como ya está todo lo que hacía Frank Sinatra. De hecho, el link más como importante que miran con Frank Sinatra y la mafia es cuando, en ese momento, cuando presentan Frank Sinatra presenta a Giancana a Kennedy, la hija, que se llama Tina, creo que se llama la hija, dice que después Frank Sinatra fue a tocar en uno de los negocios de Sam Giancana, o sea, de Free, como diciendo, ese es el payback. Como te hago, pues. agradecimiento. Ajá. Es que esos son rumores que siempre han habido, como cuando hablábamos creo que era la música y el mundo Illuminati. Ujú. No recuerdo qué raperos, de reggaetoneros en realidad, hablaban en sus canciones, mencionaban un narcotraficante. Es una conexión que siempre ha habido, por lo menos parece, pues, que se dicen de que a veces Arcángel va a hacer eventos privados a narcos así prominentes. Se dice. Pero imagínate, o sea, no es tan como alocado, porque si el mismo Maradona dijo que fue donde, ¿cómo se llama el narco? El Chapo. No, el otro. Pablo Escobar. Ajá, que fue a Pablo Escobar. Es cierto, él dijo eso. Que dijo él y que él estaba en la cárcel. Uy, el paraíso. Para Estaba en la cárcel y que que lo recibieron bien y que él estaba todo tranqui y después se fue. O sea, el mismo Maradona lo dijo, pues que lo invitaron pues a una potre, no sé qué era, y lo recibieron. Sí, porque bien. Pablo Escobar era muy fan del fútbol. Ujú. Él practicaba fútbol. Incluso que creo que ese episodio ya se viene porque es necesario, pues, un episodio sobre Pablo Escobar. Sí, hay Tienen que tanto. estar pendientes. El Chapo. Va a estar muy bueno, sí. Que de hecho Popeye, haciendo paréntesis de eso, ¿verdad? Porque nos metemos a los narcos, no a la mafia. Popeye como que le diagnosticaron algo, un cáncer terminal, algo así. Me parece que escuchaba. Moreno has dicho. Popeye, que era uno de los principales sicarios de Ujú. Pablo Escobar. Gran youtuber, el man, que Ajá, hace súper turismo influencer. negro. Hace turismo negro en Colombia. Es una gran locura. Pero sí, o sea, a ustedes les hemos dado, bueno,
no toda la información, porque la información es exagerada, pero sí como ese granito de curiosidad para que ustedes miren sobre cómo la CIA estaba involucrado con la mafia, ha estado involucrado con lo que hablamos de las drogas, experimentos con humanos, o sea, tiene su lado oscuro, ¿no? Los asesinatos bastante. Los asesinatos, operaciones para derrocar Presidentes. sí, Dictaduras. presidentes, dictaduras, un montón de cosas que bueno, hay un montón de información, pues, y sobre todo estas figuras pues públicas más importantes durante estas décadas, Fidel Castro, John F. Kennedy y Frank Sinatra, con los cuales la CIA tuvo algo que ver. Vaya, para terminar ahorita el programa en una idea bien loca. Me parece que cuando hablamos con Mauricio de la CIA y el narcotráfico, me parece que mencionamos una frase que dijo Jesús Zambada de Niebla, que es el hijo de un narco, nos contaba Mauricio, en donde él dice que el gobierno norteamericano permitía que el cartel de Sinaloa ingresara toneladas de drogas a Estados Unidos con su consentimiento, diciendo que George Bush les había ofrecido un pacto de inmunidad a los líderes del cartel de Sinaloa. Mencionando eso, que eso le hemos mencionado ese episodio, y de cómo obviamente fue un gran factor para que el cartel de Sinaloa creciera tan grande. El trato incluía que el cartel debería de proveer información de carteles rivales. Ya entendés ahí por lo menos la motivación de eso. No sé ustedes qué opinan, porque cuando ya hablamos así de este mundo iluminante y todo eso, es bien difícil que la gente por lo menos piense en la posibilidad. Pero si hay una familia que yo, por decirlo de una forma, ha ayudado mucho a Satanás, es la familia Bush. No tienen idea del montón. La familia Bush es básicamente una dinastía reciente, hace como unos 100 años, pero que ha tenido un montón de impacto en la historia, desde Bush financiando a literalmente Hitler, hasta cosas como, por ejemplo, hay un libro que se llama The Mafia CIA en George Bush, en donde el libro cuenta cómo el expresidente Bush padre y el senador Lloyd Bernstein fueron miembros de un círculo pequeño de dueños de empresarios que hacían negocios con la mafia y tenían protección y asistencia por la CIA. No es difícil ver cómo George Bush fue director de la CIA. Tal vez él hizo algo, la modificó. Creo que él estuvo responsable de una modificación que se hizo, una reestructuración específicamente. Sí, porque él fue el director de la CIA, el padre. Sí. George Bush padre. Eso fue, sí. No recuerdo qué fecha. Entonces, obviamente, no cuesta mucho imaginar cómo tal vez él se benefició de eso y al final terminó algo así. Yo, en lo personal, no me cuesta creer lo que él está involucrado específicamente Bush con el narcotráfico, así como dijo Jesús Zambada Niebla. Vamos a leer 2 de los comentarios que nos han puesto los fans en el live de Facebook. El primero, Moisés Hernández, un saludo a Moisés. Y el segundo a Jonathan, que dice: chavala, siempre te escucho, saludame. Uno de muy buen amigo mío. Saludos a Jonathan, gracias por siempre estar pendientes. Sí, gracias a toda la gente que nos está viendo. Mándense un saludo, siempre leemos todos los comentarios. De hecho, siendo paréntesis, mucha gente, o sea, de Sudamérica nos escucha, Guatemala, Colombia, nos están empezando a escuchar allá, y que de hecho una fan nos escribía por el chat ahí que en Vancouver, creo que era, no me acuerdo el lugar, o sea, todos sus compañeros de trabajo adictos al programa, hace 8 horas de puro enigma. También nos recomendaba que hiciéramos un episodio donde habláramos sobre experiencias de los fanáticos. O sea, un episodio solo escuchando... Solo testimonios de Solo fans. testimonio, buenísimo. Tuvimos un contacto con un fan también con experiencias súper locas el programa pasado. Ah, sí, como Diego Islas. Diego Islas, ahí lo sí. contactamos, le vamos a pasar unos voice notes. Unas súper historias unas locas. historias ahí súper locas. Sí. O sea, son súper locas porque no son creíbles, pues, pero a la gente le pasa. Más o menos como Te Doce Paz, que de hecho me gustaría tener un episodio 2 de eso. O sea, hay bastante información que quedó como por afuera. Sí, la verdad es que varias de las personas que nos han dicho que nos escuchan un episodio y tienen que seguir escuchando el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y una persona, también un fan, me comentaba de que le daba miedo. Sí. Que no podía dejar de escuchar, pero que le daba miedo oír todas esas teorías locas. Hay, ¿quién era? Un fan decía, el de personas que le vendieron el alma al diablo, que lo miró en pedacitos, como no, reza y después lo escucha, reza y después lo escucha. Pero sí hay, bueno, estamos cerca de los 80 episodios, ya vamos casi cerca de los 100. De hecho, ya estamos cerca de un año, casi, ya vamos a estar un año al aire. Un año de enigmas. Un año de enigma, en marzo, por ahí. Posiblemente vamos a tener una sorpresa, entonces estén pendientes de la red de TVS, de Archivos Enigma,
porque posiblemente les traigamos una sorpresa ahí muy buena. En la medida que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo, que nos sigan apoyando, vamos a poder traerles muchas más sorpresas. Sí, nos ayudan bastante compartiendo y escuchando en Spotify en todos lados. Y Darío, o sea, hay bastante información ya para cerrar esto. ¿Ustedes qué creen? Que actualmente, o sea, dicen de que la mafia ya no, en Estados Unidos ya no existe, ¿verdad? Supuestamente. O sea, que la mafia, la Big Mafia, como todos esos carteles, de lo que estamos viendo, que se movían. Como la Cosa Nostra. Ajá, la Cosa todo Nostra. eso. Así tan poderosos que están en ese tiempo. ¿Ustedes creen que esté todavía, o sea, camuflajeado o...? Yo digo que a través del tiempo lo que puede ser es que vaya evolucionado. Que pues, en su momento fue la mafia, ahora son los capos de la droga. Creo que más de droga que de mafia, porque ahorita más bien varios mafiosos empiezan a decir todas las cosas que hicieron. O sea, yo fui el de la mafia, yo estuve en este cartel. O que puede ser que en su momento la CIA haga un vínculo con uno, luego haga un vínculo con otro y sea en el que en su momento tenga más influencia. La mafia, sí, la CIA, creo. Respondiendo a tu pregunta, yo diría que hoy en día sí está mucho más bien. Por ejemplo, creo que la Mara de aquí, Salvatrucha, eso más bien ahora tienen más impacto que antes. Y todavía sigue la italiana, la Rusia, como siempre. Entonces yo diría más bien que más fuerte, y gracias a esto la CIA más que todo, porque todos sabemos como estas historias que hemos estado contando, cómo la CIA tiene un uso para las mafias. Entonces dudo que hasta que no derroquemos a la CIA, dudo que se vayan a la mafia. Derroquemos a la CIA. Como por ejemplo, un ejemplo de cómo los gobiernos utilizan al final los carteles y la mafia y todo eso. No sé si ustedes han escuchado que eso me da risa porque hay gente que dice, la presidencia de Trump está llena de escándalos, pero la de Obama no, y eso es porque la mayoría de la gente no sabe los escándalos de la presidencia de Obama. No sé si escucharon ustedes la operación Fast and Furious. La había escuchado que fue como bien trending en unos como hearings, creo que era. Hubieron hearings del gobierno, unas audiencias, eso fue como en 2012 o 2013. Un morenito empezó a decir aquel montón de cosas que no estaban de acuerdo, como las declaraciones, algo así, ¿verdad? No concordaba. No concordaba. Mira, creo que más que todo ese que vos decías, la persona que estaba testificando, él era como tenía un puesto en el gabinete de Obama, no recuerdo exactamente qué. Pero él, lo más que todo, la razón por la cual esa audiencia es tan famosa es porque él dijo, la operación Fast and Furious es una operación en donde el gobierno de Estados Unidos le daba armas al cartel de Sinaloa. Eso fue en 2012-2013 a través de la frontera de California, si no me equivoco. Entonces, lo que se maneja, según ese testimonio, es que él dijo, ¿quién es el responsable de esta operación? Él no dijo en ningún momento soy yo, pero implicó de una manera bien fuerte. Yo solo estoy siguiendo las órdenes de Obama. Entonces, obviamente, parece de que Obama era quien estaba detrás de esta operación. Entonces, solo es un ejemplo de cómo al final gobiernos así, desde los puestos más altos, hacen operaciones que al final benefician a los carteles y todo eso. Sí, o sea, hay bastantes. Y es en especial, o sea, búsquenlo porque hay información... Operación Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, hay un montón de información que lograron en CNN, en Fox, sobre todo esto. Y especialmente esa parte que vos decías, sí me acuerdo bien haber visto eso. Y ya solo para irnos para los fans de Guatemala, les dejo una tarea, que busquen una operación que se llama PB Success, PBSUCCESS. Es una operación que pasó en Guatemala en 1954 de la CIA. Se los dejo de tarea, no se lo puedo decir ahorita, y si lo encuentran nos lo escriben en archivos Enigma. Sí, bueno, yo me quiero despedir haciendo dos sugerencias, ¿verdad? La del libro que ya mencionamos, que se llama Mafia Spies, escrito por Thomas Meyer, que este libro fue lanzado el año pasado y es un bestseller. Y también, bueno, la película que ahorita tienen que ver es The Irishman. Incluso les vamos a publicar en las redes cómo pueden verla en 4 partes, como una miniserie. Con una miniserie, sí. Porque algunas personas les cuesta un poquito verla. Bueno, yo la tuve que ver en 2 partes. Yo también. Entonces, ahí hay un post que para que ustedes puedan verla como una miniserie, se los vamos a compartir. Y estén pendientes de todas estas entregas de premios, a ver cuántos premios se logra llevar de Irishman. Y también el de Joker. Sí, también, bueno, también ahí póngale ojo a todo lo que sucedió también con este personaje que sale en esa película, Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, Muy interesante lo dejamos de afuera, también. pero
Les debo el video, sí, les debo. Nos vemos, amigos, y en febrero tenemos sorpresas, entonces estén pendientes de nuestras redes, y esto fue Archivos Enigma.